buenas noches amigos y bienvenidos a Tribuna Abierta. Termina la semana, una semana llena de asuntos jurídicos. No sé por qué hemos discutido tantas cuestiones legales en esta semana, pero por ahí ha estado caminando la noticia. El día de hoy el presidente de la República dio a conocer la observación a la llamada Ley Mordaza. El texto lo hemos conocido hoy, la noticia se difundió ayer muy tarde. Lo que dice el presidente en esta carta es que la redacción del artículo en referencia, que ha sido criticado por los periodistas básicamente, tiene que cambiar. Sobre esta materia, Javier Bedoya, primero vamos a escuchar lo que dice Javier Bedoya. Las observaciones del presidente son fundamentalmente de carácter formal para mejorar la redacción de algunos artículos, lo que evidencia que en el fondo el presidente, que no está formulando observaciones de fondo, está de acuerdo con el proyecto de ley. Hay un solo punto en el cual sí mantengo mis discrepancias con la opinión del presidente. Cuando él pide, un poco cediendo a la presión mediática, que se incorpore como uno de los eximentes de responsabilidad penal a quien difunde temas indebida o ilegítimamente obtenidas mediante el chuponeo, pero que respondan a hechos de interés público. Bueno, no son unos artículos, es un solo artículo del Código Penal que ya existe. O sea, no es que no exista una sanción para la interceptación telefónica. Lo que no existía era una sanción para quien difundiera esta información. Lo que hay también en el Código Penal y en la Constitución es el derecho a la intimidad, que está protegido. Quien lo consideraba vulnerado tenía todo el derecho de ir, y tiene todo el derecho de ir, al Poder Judicial a reclamar la protección de su intimidad. Por lo tanto, el articulado está, no hay que inventar nada. Si a la señora Lourdes Flores no le hubiera gustado en ese momento que se difundiera un audio que ella consideraba no era de interés público, pues tenía que ir al Poder Judicial y decir que se había violado su derecho a la intimidad. No lo hizo y ha preferido, a través de su partido, promover una ley que impide que los periodistas difundamos información que creemos es relevante para el público. Cada periodista, a quien el señor Javier Bedoya nos ha llamado reyesuelos, tiene que hacer un examen de valoración para determinar si la información que va a transmitir es de interés público o no. En este caso, he tenido yo muchísimas veces información que no he difundido, que otros medios lo han hecho con posterioridad o a veces nunca se ha difundido, que corresponden a la intimidad de las personas. Si yo difundiera todo, efectivamente, merecería la cárcel, ¿no? Por estar difundiendo barbaridades y asuntos privados. Pero eso no quita que no es verdad que el presidente le haya dado la razón. Está añadiendo algunas conductas que también son delictivas al artículo, como la de efectivamente grabar estas comunicaciones o reproducirlas. Y lo que está señalando acá es que no basta, ¿no es cierto?, que haya materia de delito en la conversación interceptada para que no pueda ser difundida, sino que también, si ésta tiene algún tema de interés público, puede ser difundida sin que exista responsabilidad penal. La pregunta es, si una candidata a la alcaldía de Lima dice que le interesa nada ser alcaldesa de Lima y que pueden meterse a la alcaldía al poto, ¿eso es de interés público o no es de interés público? ¿A quién los periodistas le vamos a tener que ir a preguntar eso? ¿Al juez? ¿Al fiscal? ¿A los señores congresistas? Supongamos, yo tengo un documento de interés público que ha llegado a mis manos. Entonces salgo en la noche y digo, quiero pedirle permiso al Congreso de la República y al Poder Judicial para difundir una nota de interés importantísimo para el país, pero no quiero que me metan presa. Entonces, ¿qué hago? ¿Un panel? Llamo a 8 congresistas, uno de cada partido. La norma es un disparate, porque no hay censura previa en el Perú. Deberían leer la Constitución completa de vez en cuando. Pero en fin, vamos a otra historia. El Jurado Nacional de Elecciones se pronunció sobre la inscripción del Movadef. Le dijo al registro de organizaciones políticas que tenía que volver a resolver. Es decir, declaró nula la resolución. Esto no quiere decir que el Movadef está inscrito. No quiere decir que el Movadef, es decir, el brazo legal de Sendero Luminoso, esté
autorizado para inscribirse, ni que ha ganado la instancia. Pero como no se explican bien las cosas ni por los propios miembros del jurado, gente muy importante en el Perú como Julio Kotler ha dicho lo siguiente. Es una barbaridad, es una locura, como es una locura de parte del Jurado Nacional de Elecciones no haber tomado una decisión firme de una vez por todas y seguir pensando en los formulismos legales, pero que una alternativa de esta naturaleza puede cuajar políticamente. Las instituciones democráticas son muy febles. Nuevamente, lo del Jurado Nacional de Elecciones, que a las 24 horas no hubiera emitido un dictamen prohibiendo a estas organizaciones y eliminándola del panorama político, te hace ver de personas o que tienen miedo o que tienen arreglos subrepticios, no sé, o que están muy fijados en fórmulas legalistas. Eso es una vergüenza. Y mayormente no hay una manifestación en contra. Obviamente todo eso tiene que ver con la atomización, con la fragmentación, con el desgano político que hay en el país. Hay que tener en claro dos cosas. Una es la respuesta política que una organización va a recibir del Estado frente a una propuesta que a todas luces es antidemocrática. Movadef no puede ser inscrito como partido político porque sus bases conceptuales no son democráticas. Ellos postulan la guerra armada, son maoístas y creen que el poder solamente se obtiene a través de la guerra armada. Y que, mientras esta no les funcione, bueno, utilizarán estas reglas que la burguesía inventó para autorregularse. Ese tipo de organización no puede ser parte de la democracia. Eso lo sabemos todos y lo saben ellos también. Y el doctor Kotler le tendría toda la razón si el Jurado Nacional de Elecciones fuera la única instancia y ahí terminara la historia. Pero estas personas van a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos previo paso por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el jurado tiene la obligación de armar el caso de la mejor manera posible para que sea incontestable en cualquier instancia. Y hay dos problemas. Uno, que el jurado sabe que la ley prohíbe partidos que no tienen vocación democrática, pero que sería mucho mejor si el Congreso aprobara legislación mucho más clara y determinante. No hay mucho tiempo para hacerlo y deberían hacerlo ya. Por eso es que el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley en ese sentido, que al declararse nula la resolución sí podría ser aplicable. Si no lo hubieran declarado nula, la nueva legislación no podría ser aplicable. Primera cuestión. Y segunda cuestión, lo que le está diciendo el jurado al registro de organizaciones políticas es: busca todos los defectos que tenga esta solicitud de inscripción. No me dejes pasar uno, porque esto se va a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos que defenderlo en todas las instancias. Entonces, reitero, hay una respuesta política. Sí, Movadef no va, pero eso es muy fácil decirlo cuando se sabe perfectamente que esto va a tener un largo camino y que hay que armar ladrillo a ladrillo la defensa del Estado peruano. Es como el tema de la Haya, eso no se resuelve con una resolución, se resuelve con un trabajo hecho desde el principio. Yo quiero creer que lo que está haciendo el jurado es curarse en salud y decir: vamos a hacer esto muy delicadamente porque hay que hilar muy fino para que esto no pase. Y por otro lado, vamos al otro tema jurídico de la semana. San Martín, el presidente de la Corte Suprema, ha señalado que la OCMA ha sancionado ya a la jueza Asunción Puma León, la jueza que decidió encarcelar sin ningún fundamento al joven Gastón Mancilla. Veamos. El día de hoy, el órgano de control del Poder Judicial ha dictado una medida de suspensión preventiva de la jueza que dictó tan controversial medida. Desde luego, hay un procedimiento debido y es posible que se impugnen esta decisión de suspensión para la evaluación correspondiente. En el caso presente, el señor Mancilla fue puesto a disposición privado de su libertad por el fiscal a la jueza, al juzgado de turno permanente.
Yo digo esto para equilibrar. Con eso, en modo alguno, elimino responsabilidades o justifico acciones del juez como responsable de su caso. Pero también digo equilibrio en la valoración integral de todas las conductas que han determinado esta situación. Nada más que eso. Doctor San Martín, yo le recomiendo que lea la resolución. La señora jueza no hace mención a ningún dictamen fiscal, a nada. Hace alusión a los hechos y no valora, aunque reconoce que hay una defensa legítima, pero no valora esta ni sus elementos, en ninguna parte de su resolución. Y eso no es responsabilidad de la Fiscalía. Y tampoco es responsabilidad de la Fiscalía que la jueza asuma que porque un muchacho es universitario tiene peligro de fuga, porque no tiene trabajo. ¿Cómo va a ser eso responsabilidad de la Fiscalía? Y esas son las razones por las que la señora jueza mandó a este chico, que en un instante estará con nosotros, preso. Entonces, eso no es un problema de la Fiscalía. Es un problema de la jueza Asunción Puma León. Y de nadie más. Ella tiene en sus manos la firma de esa resolución. Y ya es momento de que dejamos de compartir responsabilidades cuando hay que asignarlas claramente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el hombre que ha estado en la noticia durante todo el día. El señor Gastón Mansilla estará con nosotros y su abogado Frank Guerrero también. Y luego tendremos una sorpresa porque es viernes. Viene Tula Rodríguez, Yuli Pinedo y Paco Bazán a este programa. Pero volvemos después de la pausa.